Bienvenidos al canal Actuar para Incluir. Tenemos a una nueva entrevistada, María Luisa, que le vamos a realizar las mismas preguntas que a Samuel. Empezamos. ¿Cuál es tu historia respecto a la discapacidad, María Luisa? ¿Qué nos puedes contar? Hola María, gracias por contar con mi opinión y espero que os sirva para vuestro trabajo. Encantada de colaborar con él. En cuanto a mi historia con la discapacidad, en realidad empezaría del final hacia el principio, porque en realidad mi historia con la discapacidad es a partir de que el agravamiento de la dolencia que tengo, de la enfermedad que tengo en los ojos, pues me dan lo que se llama una discapacidad, una incapacidad para trabajar, y a partir de ahí, porque yo he vivido con baja visión, pues desde que tenía 5 años tengo conciencia de no ver muy bien, de tener una miopía muy grande, pero en absoluto, para mí era absolutamente desconocido. Yo paso ya de los 60 años y en mi época no existían ni esos términos, ni esas diferenciaciones, ni reivindicaciones, sino que estaba o un poquito normalizado o directamente las personas un poco más agravadas por su discapacidad, simplemente alejadas y separadas de la sociedad. Vale, perfecto. Y con respecto a la rehabilitación, ¿te sientes o te ves como una persona enferma? Rehabilitación, como yo soy un poquito maniática con el lenguaje, rehabilitación se asocia, creo yo, directamente con los temas pues de hueso, de movilidad o de después de un accidente, digamos de algo transitorio. Y no lo asociaría yo a este tipo de cosas. En cuanto a mi caso y en cuanto a lo que yo he vivido, rehabilitación es más bien una adaptación a una nueva situación, en mi caso, de un agravamiento de pérdida de visión sobrevenido ya de forma más grave. Pero por lo demás, rehabilitación en realidad es cuidarse, en mi caso, y tal como yo lo veo, cuidarse, no dejar de visitar a los oftalmólogos o al médico que corresponda, y aprender o ver de alguna manera el normalizar eso en tu vida. Y desde luego una cosa tremendamente importante y que no creo que siempre esté bien atendida es la cuestión psicológica y de adaptación emocional y del contexto y del entorno de la ¿Realizas persona. algún deporte? Si es así, ¿cómo lo realizas? ¿Tienes algunas adaptaciones, algunos trucos? ¿Nos lo puedes contar? Deporte, no voy a mentir. Nunca lo he hecho, lo que yo entiendo deporte. Ando mucho, todo lo que puedo, y ando más bien rápido en algunos tramos y me lo impongo. No evito subir o bajar escaleras, pero simplemente. Una curiosidad, por ejemplo, que a la fecha de hoy, repito que como mi ámbito de los temas de la visión, no sabe muchísima gente que con ciertas dolencias de la vista, especialmente la miopía, no se deben hacer temas de movimiento, de salto, de brincar, de correr, de agachar y levantar la cabeza de forma rápida, y así, porque es una forma de prevención de desprendimiento de retina. Y entonces pues yo me ha venido muy bien no poder hacer algunos tipos de deporte porque nunca he sido deportista. Vale, y pasando al ámbito educativo, ¿en qué educación te insertaron? ¿En la ordinaria o en la especial? ¿Nos puedes contar una breve historia de cómo ha sido tu recorrido en la educación? Pues la normal para mi edad es la que he seguido. Como he dicho ya antes, quiero recordar, paso de los 60 años, y eso es un vocabulario que en absoluto. Yo dejé lo que es los estudios académicos antes de los 20 años y por supuesto no existía ni siquiera esa diferenciación. Lo que sí es que tuve una educación de la mejorcita de mi tiempo, eso sí estoy contenta. Perfecto. Y para saber un poco más de tu vida diaria, tu día a día, ¿nos puedes contar un poquito algunas adaptaciones que hagas para defenderte en tu día a día, en tu realidad? Y si nos puedes explicar para qué las usas. Adaptaciones más que adaptaciones, que la verdad utilizo pocas, y como una lupa que llevo encima o un pequeño catalejo que me facilitaron acorde a mi visión en la 11 para ver un número, un nombre de una calle o así. Más que nada es cuestión preventiva, física, de lo que he dicho ya de los movimientos, los ejercicios y una mínima conservación, y después, por supuesto, desarrollar todo lo que esté en mi mano para no perder calidad
calidad ni agudeza en otro sentido. Por ejemplo, memorizar involuntariamente incluso los colores de las señales de tráfico con un color de un suelo, porque si no puedo estar encima y no la veo y me la como, vamos. Pero adaptaciones así, tener precauciones y movimientos y costumbres que me protegen en realidad, como tener en cuenta con un vaso transparente que no lo veo, lo puedo tirar, o algo que esté caliente, o lo que está sucio o limpio. Son más recursos que adaptaciones de elementos, pero recursos muchísimos y es permanente. Y no dejo de hacer nada que yo tenga interés o tenga cuidado en hacer, porque creo que tengo que desarrollar mucho mejor mis otros órganos y mis otras capacidades. ¿Y en el terreno laboral te has encontrado más encrucijadas? ¿Has conseguido más hitos? ¿Cómo ha sido tu historia en el ámbito laboral brevemente? Mi experiencia laboral, la verdad que además ha sido amplia. Empecé a hacer unas prácticas en la oficina, todavía estando estudiando el bachiller antiguo, no el de ahora. Y empecé pues de auxiliar en temas administrativos y así. Y mi experiencia laboral, que empecé con 14 años, ha sido en muchos ámbitos y no directamente muy rica y no simplemente en relación a la discapacidad. Como he dicho ya, siempre he visto bastante poco, pero me he defendido perfectamente y durante mucho tiempo incluso he conducido y todo, pero claro, es que es un contexto en tan pocos años tan distinto que, claro, también mi condición de mujer, la empresa era una empresa en la que de 1000 empleados éramos solo 18 mujeres y en el ámbito administrativo solo 4 de esas 18. Las demás eran de servicios subalternos, limpiadoras y tal. Y ahora, a lo largo de los años, pues claro, poniendo en una balanza todo, me he encontrado con muchos retos, pero que en el momento para mí no lo han significado. Para mí he ido haciéndolo, luego mujer, casada, 2 hijos, en fin, con todas las cosas que cada momento de la vida te va deparando, ¿no? Y no tengo específicamente en relación a la discapacidad, tan solo que en un momento dado, y tampoco fue eso totalmente, el que una supuesta, que tampoco lo fue, ascenso laboral, era en otro sitio a las afueras de mi ciudad y tenía que depender de un coche y de conducirlo yo y no de tener un chofer permanentemente. Y aunque luego ese no fue el motivo, pero en realidad hubiera sido verdaderamente un problema. Y como penúltima pregunta, después de ver y conocer tu historia, ¿qué demandas de cara a una adecuada inserción laboral? ¿Algunas pautas que debería de conocer la sociedad? Será seguramente porque yo no me veo como una discapacitada o al menos una gran discapacitada. A lo mejor es, no sé, inconsciencia por mi parte. Pero a lo mejor solamente habría que demandar que fuera una adecuada. Porque claro, empezando porque hay, y por supuesto se ha progresado muchísimo, y además todo lo que se avanza en ese sentido es poco, perfecto, toda la maravilla que queramos inventar. Pero lo que sí es verdad que quizás deberíamos empezar por la propia consideración y descripción verdaderamente de discapacidad y de otras cosas. Porque claro, si hay pongo un ejemplo, si hay una oposición en la que hay un número de plazas reservado a personas discapacitadas, pues debería estar acorde a la discapacidad que efectivamente lo es, y no porque tengo una plaza asegurada estudio menos para lo otro, que eso también algunas veces no construye demasiado para el mundo de la discapacidad, utilizar en algunos casos la discapacidad para otras cosas, otros momentos de la vida. Y para finalizar con el vídeo de hoy, vas a responder nuestra última pregunta. ¿Qué conclusiones extraes de tu experiencia como persona con discapacidad visual? Conclusiones muchas, miles, pero me quedo con una, que además me quedo con una que puede que resuma todo, porque además es el detalle, la cosa que me ensombrece un poquito mi plena felicidad en mi vida de discapacitada. Y es la exageración por un lado, la banalización por otro, que yo, digamos, resumo en la cantidad de incapaces que hay para reconocer una discapacidad. Y también, por qué no decirlo, la de discapacitados
que, digamos, enarbolan solo su aspecto de discapacitado en una parte de su vida, cuando los demás son perfectamente capaces. Absolutamente imprescindible y absolutamente básico quienes te rodean y la familia. Cuando es desde pequeño los padres y las personas más cercanas, y cuando son de adultos, no considera nunca como un incapaz a una persona con discapacidad. Y no banalizarlo, porque hay una frase que me hunde un poco, me levanto pronto, pero me hunde un poco, es aquello de uy, sí, yo también veo muy poco, y un específico apartado ahí al ladito para tantas personas como no hay incluso diagnosticados de enfermedades mentales, que algunas están en conexión con una discapacidad, pero otras no, y son personas verdaderamente incapaces y discapaces. Pues muchas gracias a ti, María, y bueno, a todo el equipo, y además os felicito por abordar estos temas. Y nada, todo esto lo construimos, lo apoyamos, lo pagamos entre todos, y que sirva de verdad tanto vuestro trabajo como la colaboración de todos para una verdadera concienciación y unión entre los incapaces, discapaces y los todocapaces. Gracias. Nos seguimos viendo todos los lunes y todos los viernes en el canal API.